Muy buenos días a todos los presentes que nos acompañan hoy en este debate de políticas públicas. Les saluda Julio Lira, director periodístico de gestión. Voy a estar a cargo de la moderación del debate de políticas públicas, evaluando los primeros 100 días del gobierno del presidente Pedro Castillo, y lo cual va a girar en torno a dos temas: la política y la economía. Este evento está organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, Gestión y la consultora Intelfin. Vamos a analizar a lo largo de esta hora y media las principales políticas públicas, su aplicación, la gestión, el funcionamiento del Estado, los nombramientos de los funcionarios, etcétera. Pero también políticas sociales, como salud, como educación, que también son claves, como todos ustedes saben, para recuperar la normalidad en el país, o la nueva normalidad, como ahora se llama. Al finalizar, en el último bloque, desde la perspectiva de cada uno de nuestros panelistas, realizaremos una serie de tips, ¿no?, sobre las perspectivas y sobre lo que se puede hacer o lo que se puede esperar en los próximos meses, luego que ayer el gabinete de Mirta Vázquez lograra el voto de confianza por parte del Congreso. Saludamos de esta manera a todas las personas que están conectadas en vivo, vía Zoom, tanto por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado como del diario Gestión y su portal web. La dinámica que vamos a seguir a lo largo de esta hora y media va a empezar con una introducción que hará cada uno de nuestros panelistas. Y a propósito de nuestros panelistas, quiero hacer la presentación de los mismos. Contamos en esta oportunidad, luego ya de más de 4 años que realizamos estos eventos, con la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, de la consultora Intelfin y Gestión, con la participación de Elmer Cuba Bustinza, socio de Macroconsul y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con Carlos Paredes Lanata, socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, ha sido recientemente expresidente y director de Petroperú, y también fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía. Tiene un PhD en Economía por la Universidad de Yale, economista de profesión. También contamos con la participación de dos destacadas profesionales: Ania Pérez de Cuellar, que recientemente ha sido presidenta ejecutiva de Indecopi, es magíster en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de la Sorbona, y asimismo también es licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Estudios Sociales por la Universidad Pierre Mendes de Francia. Y se une también a este equipo Alexandra Ames, que es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Alexandra es magíster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Católica del Perú y asimismo es historiadora por la misma universidad. Bienvenidos a todos ellos por su participación, desde el cual ya agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Quiero empezar por señalar de qué trataremos en esta primera ronda, y vamos a empezar por ver cuáles son a juicio de cada uno de ustedes, los hechos que marcaron los primeros 100 días del presidente Castillo. Las expectativas que había al inicio de su gobierno, un gobierno de izquierda, como bien lo remarcó ayer en su intervención final la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, pero asimismo también los temores que se han surgido en estos primeros 100 días, ¿no?, los errores que se han cometido, que tanto se pueden corregir. Daremos un pantallazo, como se dice, y después desarrollaremos cada uno de estos temas que ustedes expongan a lo largo de la hora y media. Cada uno tendrá 5 minutos. Empezaremos en primer lugar con Elmer Cuba, ¿no? Luego seguiremos con Ania Pérez de Cuellar, posteriormente con Carlos Paredes, y finalizaremos esta primera ronda con Alexandra Ames. Adelante, Elmer Cuba.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. En aras del tiempo voy a ir directamente a las preguntas centrales. Eh, a ver, estamos ante un gobierno de izquierdas, ¿no? De todas maneras, pero que ha tenido dos etapas, digamos. Una primera etapa dominada por el Partido Perú Libre y por Cerrón y su influencia en el gabinete y en el presidente Castillo, y una segunda etapa a partir de ayer, con un quiebre ya de ese accionista, digamos, en esta campaña, ¿no? Ese accionista ha perdido acciones, ha perdido poder fuertemente y se ha ido al frente. Y queda un gobierno de izquierdas como tal, con los aliados del presidente, ¿no? Que son los otros partidos de izquierda de talante más democrático. Entonces estamos como comenzando un nuevo gobierno, prácticamente ha comenzado ayer, ¿no? Muy diferente a la era Bellido, ¿no? Pero qué cosas más allá de la parte formal y la estridencia de Bellido, etcétera, qué es lo que va quedando? Va quedando todavía un gobierno hecho muy rápidamente que no esperaba ganar ahora y por lo tanto los planes de gobierno son muy débiles, ¿no? Las típicas banderas, digamos, del desarrollo económico no son pues propiamente de la izquierda ni de la derecha. Todos queremos un país con menos pobres, más integrado al mundo, con igualdad de oportunidades y una economía que produzca bienestar, ¿no? Y en esa línea no hay nada, ¿no? Claramente hay un enfrentamiento con el sector privado, se puede ver en las expectativas que mide el Banco Central y en general en la opinión de ese segmento, digamos, más educado del país, el segmento A, B, ampliamente rechaza al gobierno. Entonces, eso son los datos, digamos, ¿no? Entonces, no hace mucho por el tema del crecimiento económico. Y por el tema, digamos, de igualdad de oportunidades, que es básicamente aumentar el gasto per cápita en educación y salud, tampoco hay nada, ¿no? Ni siquiera se menciona eso de manera muy explícita y orgánica, ¿no? Más bien son posturas que siguen exacerbando las desigualdades de Perú, que sabemos que son amplias, ¿no? En los rankings de Gini, por ejemplo, Perú es muy desigual, tan desigual como Chile o Brasil, pero en el ranking de igualdad de oportunidades, que ha publicado el finado Alan Kruger, Perú les gana a ellos. O sea, Perú es más desigual en oportunidades que Chile y Brasil, por ejemplo, ¿no? Y eso lo sabemos. Y esa no es una bandera de la izquierda, ¿no? Eso tendría que bajar fuertemente. Es una bandera de la democracia, ¿no? Y tampoco está ocurriendo, ¿no? Se habla nomás, pero a nivel de eslogan, ¿no? Y más bien se han ido por la forma, es decir, una reforma tributaria, por ejemplo, que golpea y golpea a los que ya pagan, al decir más rico, y eso es injusto, porque al mismo tiempo, tenemos una evasión, ¿no? Tributaria de 50% en IGB y 38% en renta de tercera. Quiere decir entonces que hay empresas y empresarios que no están pagando impuestos a la renta y no están pagando el IVA, ¿no es cierto? Y esa es la peor injusticia tributaria, ¿no? No cobrar a los evasores. Eso subleva, porque entonces, la verdadera desigualdad tributaria está ahí y no dentro ya de la escala de cuarta y quinta, ¿no? Donde se ha hecho mucho énfasis. Entonces, esos errores de diagnóstico y las poses están llevando pues, a un país claramente al estancamiento. No nos engañemos, las cifras que estamos viendo son de rebote, pero las cifras de PBI potencial para el resto del periodo presidencial son bastante modestas y mucho menos que el crecimiento mundial. Y eso no es lo que quiere el país, ni mucho menos un gobierno de izquierda que está ahí por el voto popular de los sectores D y E. Los sectores D y E no veo que estén mucho mejor que en los otros gobiernos. Se supone que el presidente ha llegado ahí por ellos, pero ellos no veo que estén mejor que otros gobiernos en los últimos 5 años, donde se ha visto mejor progreso social, tanto en crecimiento económico como en las políticas mismas dirigidas a educación y salud. Yo termino en mis 5 minutos, no sé si me pasé. Estamos justamente exactos, Elmer. Muchas gracias. Ahora le corresponde a participar Ania Pérez de Cuellar. Elmer empezó señalando que con Mirta Vázquez se inicia un nuevo gobierno tras la experiencia en la presidencia del Consejo de Ministros de Guido Bellido. ¿Cuál es tu perspectiva, Ania, de estos primeros 100 días del gobierno de Castillo? Buenos días, Julio, y a todos los demás panelistas. Gracias también a la Universidad Continental, a Gestión y a la consultora Intelfil por esta invitación de compartir este espacio de reflexión, pero sobre todo de propuesta.
Bueno, coincido con Elmer en la línea de que vemos en estos 100 días dos momentos muy importantes, ¿no? Uno, la gestión del Premier Bellido, y una que está por venir, que es la gestión de Mirta Vázquez. Yo creo que se marca un hito con la entrada de Mirta Vázquez al frente del Consejo de Ministros. Se le conoce, yo la conozco personalmente como una persona dialogante, con un talante democrático, y creo que tanto hace una semana como lo que ha venido sucediendo durante estos días que ya ha estado a cargo, y su reflexión y su invitación al diálogo del día de ayer así lo demuestra. Sin embargo, creo que en términos generales, y por eso hago bien la distinción como la ha hecho Elmer, creo que este gobierno se está acomodando. ¿Ya? Eso sucede a todos los gobiernos, inclusive los gobiernos de transición, los gobiernos de 5 años, tienen un proceso de adaptarse y de conformar gabinetes, y el gabinete inclusive toma un tiempo para cuajarse. Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo, además teniendo en cuenta que han habido momentos de mucha tensión y polarización, inclusive adentro. Entonces, estamos en un proceso de adaptación, pero adaptación no solo del gobierno, sino también adaptación de la oposición al gobierno. Entonces, estamos todos adaptándonos a un nuevo gobierno que, como bien se ha señalado, se ha autodefinido como un gobierno de izquierda, y obviamente para muchos esto es una señal de peligro y hace que se pueda avivar aún más la polarización. Entonces creo que, como dije, este gobierno se está adaptando. Algunos dirán 3 meses para adaptarse es demasiado. Eso lo veremos en el transcurso, aunque ya esto también está impactando, como bien dijo Elmer, en algunos indicadores, y sobre todo está impactando en las proyecciones futuras. Yo diría además otra característica que han marcado estos 3 meses, además de la polarización, que no solamente ha correspondido, como dije, al propio discurso y narrativa del gobierno, sino también a la actitud que ha tenido la oposición frente a ciertas posturas, es que este gobierno, en términos generales, también se está, está aprendiendo, y es parte del proceso de adaptación, a escuchar. Yo creo que el gobierno entró con una lógica de nosotros hemos ganado por mayoría, y en el interín de estos meses se ha dado cuenta que no son mayoría, y que hay una oposición fuerte, de hecho en algunos extremos combativa, y que está entendiendo que para poder gobernar va a necesitar escuchar, y va a necesitar dialogar, negociar y concertar. Y de hecho creo que es por eso la presencia de Mirta Vázquez como premier en este nuevo gabinete. Y eso me lleva a una reflexión. Significa que el gobierno sí está escuchando de alguna manera la presión que viene desde el otro lado. Quizás las reacciones no son tan inmediatas como la situación podría ameritar o todos quisiéramos que fuera, pero sí hay una capacidad de escucha y de reacción. De hecho, creo que con Mirta esto va a poder mejorarse en el camino. Y creo también, ahí, y con esto voy concluyendo, es que también es importante, y es parte de este proceso, es que el gobierno entienda que más allá de las ideologías y de los postulados y los principios y la posición política, el gobierno tiene que trabajar con un sentido práctico, sin perder obviamente la promesa por la cual fue elegido, y para eso debe conformarse
como un equipo solvente, solvente éticamente, pero sobre todo solvente técnicamente. Ellos han prometido una gran transformación, una reforma del Estado, y para eso se necesitan técnicos, gestores y gente que tenga capacidad de gestionar el aparato público, que per se es complejo. Entonces yo creo que ahí yo diría que ha sido una de las principales debilidades. O sea, se están nombrando a autoridades muy cuestionadas, no solo por su pasado, pero también por su capacidad técnica y su solvencia en manejar cuestiones tan complejas como políticas públicas o políticas de Estado. Entonces, básicamente creo que eso es lo que ha marcado el gobierno en estos primeros días. Yo soy una persona de fe y una persona optimista y creo que esta nueva era o la era Mirta Vázquez puede dar visos o podría darnos esperanzas de que las cosas van a mejorar. Pero claro, ahí tenemos que estar todos muy vigilantes y con una oposición no combativa, sino más bien creo yo con una oposición propositiva y digamos muy alerta de lo que está sucediendo, ¿no? Gracias, Jania. Carlos, Jania empezó señalando algunas señales de peligro, habló algo de polarización, mencionó que es un gobierno en adaptación, porque para muchos hizo hincapié, 3 meses ya es suficiente, pero terminó diciendo que es una persona de fe y es optimista en la necesidad de ser propositivos, digamos, a futuro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Bueno, primero buenos días y muchas gracias, Julio, y a los demás panelistas y al público por estar con nosotros. Yo también, como Jania, soy una persona de fe y muy optimista. Me has hecho muchos comentarios al respecto en los años. Y yo creo que estamos acá para evaluar los primeros 100 días. Es un periodo muy corto que usualmente uno dice, bueno, ¿cuánto de lo prometido han implementado? ¿Están en la dirección correcta? O sea, voy a evaluar cómo están cumpliendo lo que ofrecieron hacer. Yo creo que en estos 100 días hay cosas positivas y negativas, ¿no? Según de dónde lo miremos, enfatizaremos unas u otras. Yo quiero echar un esfuerzo por tratar de ver las cuestiones positivas en la parte económica, y si uno ve el manejo monetario, cambiario, el manejo del Banco Central, creo que ha habido una de las decisiones más importantes en lo económico ha sido la confirmación de Julio Velarde en el Banco Central y nombramiento de profesionales de buen nivel al directorio por parte del Ejecutivo, lo cual asegura la independencia del Banco Central, que es una institución crucial para la estabilidad macroeconómica. Entonces, la política monetaria estaría, yo creo, a buen resguardo. Con respecto a la política fiscal, que es lo otro que vemos los economistas cuando analizamos la macroeconomía, uno tiene que ver el proyecto de presupuesto y de dónde veníamos con el nivel de gasto del público del año pasado y lo que se prevé para este y el siguiente. Y para mí, el proyecto que envió el Ejecutivo es un proyecto moderado, es un proyecto que va en la dirección correcta. El proyecto que dejó el gobierno de transición era un proyecto bastante conservador en términos del gasto, ha habido un poco de aumento y es razonable. Entonces, en términos de las cifras macro, no hemos visto materializarse los peligros que se anticipaban. Eso es lo macro. Pero si vamos a la calidad del gasto, porque creo que
el tema más importante es la calidad del gasto. Si tú planteas, voy a aumentar los impuestos porque necesito más recursos públicos, debe ser porque los recursos públicos que ya tienes no te alcanzan para hacer buenos programas de gasto público. Pero el problema, creo, es que los programas de gasto público que tenemos son muy deficientes y coincido con Ania que tal vez el problema más grande que hemos visto en estos primeros 100 días son los nombramientos a puestos clave de gente que no reúne las calificaciones mínimas. Y lo ha dicho muy bien Ania, éticas y técnicas. Ha caído un gabinete, casi caen dos en 100 días. Y hay no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Eso se debe a la presentación, a la inclusión en los puestos más altos del Ejecutivo de gente que no reúne las calificaciones. Yo creo que esa es una de las lecciones que nos deja estos 100 días. Preocupémonos de la calidad del gasto, y tú no vas a poder mejorar la calidad del gasto si no pones a gente calificada para poder ejecutar el gasto público y ayudar al Perú a salir adelante. Han hablado de dos momentos importantes en el gobierno, coincido totalmente. Y eso para mí es una fuente de optimismo. Si efectivamente si el presidente Castillo ha roto con el ala más radical esto lo fuerza a ir hacia un centro izquierda más que centro, que pueda cumplir sus promesas, que pueda atraer a gente técnica que no hubiese entrado con ese ala radical al Ejecutivo. Yo creo que esa es una fuente de optimismo. Pero el presidente Castillo no es que tenga mucha experiencia en la gestión pública o en la gestión en general. Yo creo que tiene que darse cuenta de sus propias carencias e invitar a gente que lo ayude a gestionar el país. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de las oportunidades que estamos dejando pasar en la parte económica, son muy grandes, y la factura de esto la van a pagar los peruanos, y como siempre suele suceder, o como siempre sucede, los que lo van a pagar son los de menores ingresos, los de menos oportunidades. Entonces, para ser coherente con esta preocupación de solidaridad con los que menos tienen, yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo por concertar y atraer al sector público a técnicos que puedan apoyar en la gestión, que es lo que veo como uno de los temas más eficientes de estos primeros 100 días. Gracias, Carlos. Alexandra, como jefa de un observatorio de políticas públicas, tienes la ventaja seguro de hacer un seguimiento diario de los resultados de la implementación del tema de los nombramientos en las áreas claves del aparato público a lo largo de estos primeros 100 días del gobierno del presidente Pedro Castillo. Carlos ha visto las dos caras de la moneda en su análisis. ¿Tú cómo ves estos primeros 100 días, Alexandra? Muchas gracias por la invitación y por la pregunta y la organización de este debate que me parece sumamente importante. Y para responder a la pregunta, pues primero tenemos que tomar en cuenta que 100 días no son suficientes para cambiar al país, menos en una situación crítica en la que estamos, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica. Entonces, dentro de esa lógica tenemos que enmarcarnos y darnos cuenta que los 100 días son claves, sumamente claves, para por lo menos marcar la pauta o una hoja de ruta, o que se den señales de la claridad de hacia dónde está pensando ir el gobierno. Y eso es lo que no tenemos claro. Por lo tanto, el balance de estos primeros 100 días
no pueden ser positivos si es que no tenemos esa claridad respecto de hacia dónde apunta el gobierno hoy. Y esto no es porque no se haya presentado una hoja de ruta como tanto se habla, sino por serias contradicciones y tropiezos que se han dado a lo largo de estos primeros 100 días. Ahora, a mí me gustaría resaltar desde el lado de las políticas públicas y la continuidad y la tranquilidad, y es que pese a la inestabilidad económica y la inestabilidad política que hemos tenido, ¿no? Tenemos 2 gabinetes, cambios de ministros, amenazas de vacancias presidenciales, amenazas de cierre del Congreso. Dentro de esta inestabilidad política y económica, algo que sí me gustaría resaltar como algo muy positivo dentro de los primeros 100 días de gestión es el proceso de vacunación. Creo que tenemos que saludar que el gobierno no haya hecho cambios radicales dentro de este sector y haya asegurado preservar aquellos agentes clave dentro del Ministerio de Salud y de toda la cadena de valor que está involucrada en el proceso de vacunación para sacar adelante esto. Todavía no estamos con buenas cifras si nos comparamos con nuestros vecinos de América Latina o nuestros hermanos latinoamericanos. Sin embargo, sí podemos darnos cuenta de que si bien hemos empezado tarde, hemos podido alcanzar y llevar el paso a un ritmo muy interesante que creo que es digno de saludar en un momento como este, en donde se hablaban de muchísimos cambios y en donde sobre todo, y aquí quiero ya empezar a hablar del punto más negativo del balance dentro del punto de vista técnico, dentro de estos cambios que no han apostado necesariamente por la meritocracia, ¿no? Dentro de este contexto creo que vale la pena saludar el proceso de vacunación que ha venido siguiendo su curso y mejorando las estrategias. Ahora, pasando al punto negativo desde el punto de vista técnico de políticas públicas, un gran desacierto ha sido pues no pensar en poner a los mejores en puestos clave del gobierno, ¿no? Un gobierno que tiene un interés genuino de impactar positivamente en la gente, de tener un Estado que llegue a aquellas personas a donde el Estado no suele llegar, necesita justamente de personas sumamente capacitadas y por supuesto probas para apostar por este cambio que el propio gobierno quiere hacer a favor de la gente, ¿no? Entonces, urgente, valga la redundancia, urge trabajar en promover una reforma y un fortalecimiento en el servicio civil, que es un tema muy ausente en el discurso del gobierno, en las políticas generales del gobierno, tanto de Bellido como de Mirta Vázquez. Si bien como un hito importante, y aquí coincido con Jania, creo que Mirta Vázquez marca este hito que puede darnos un antes y un después dentro de los primeros 100 días de Pedro Castillo. Hay un cambio importante ahí y no solamente responde a lo que la propia Mirta Vázquez puede proyectar como persona, como personaje, como agente de cambio, sino que da señales de las actitudes de Pedro Castillo y las capacidades que Pedro Castillo puede tener respecto a escuchar a una oposición que está solicitando personas mucho más probas, con muchas mejores habilidades o muestras de apertura al diálogo como lo puede tener Mirta Vázquez. Esto a Pedro Castillo le ha costado que, si no me equivoco, casi la mitad de la bancada de Perú Libre vote en contra el día de ayer. Es decir, tenemos ya una posición serronista que ha votado igual al fujimorismo, ¿no? Entonces, creo que aquí, si bien Pedro Castillo puede estar o el propio Ejecutivo puede sentirse frustrado o sorprendido por la votación que ha tenido el propio partido que lo llevó al gobierno, creo que es una señal de apertura, de sensatez por parte del gobierno que le va a permitir construir más. Y eso es importante que la oposición lo escuche también. De lo contrario, se va a seguir pareciendo la oposición al serronismo, que es lo que la oposición más critica. No sé cómo voy de tiempo, tengo un par de cosas más para mencionar. Un minuto. Dentro del balance, como decía, un tema muy ausente es el el fortalecimiento del servicio civil, pero también el de la modernización del Estado, ¿no? Como decía anteriormente, un gobierno que busca un interés genuino de impactar positivamente en la gente necesita trabajar en estas reformas reales desde adentro, más allá de las cascarón
respecto a reformas legalistas, tributarias que buscan conseguir más insumos, cuando todo esto termina pues yéndose a un hoyo negro en donde no hay una capacidad de transformar los recursos públicos en progreso real para las personas, ¿no? Entonces, esta capacidad de transformar los recursos públicos que tenemos es hacia lo que deberíamos apuntar en un gobierno que busca un cambio para la gente. Con eso me quedo. Gracias, Alexandra. Bueno, ustedes han mencionado a lo largo de su primera intervención algunos temas claves que consideran esenciales tener en cuenta en estos primeros 100 días. Han hecho hincapié de temas que valen la pena saludarlo, ¿no? De estos primeros 100 días, pero también han puesto los puntos sobre las IES de otros temas que no han marchado como se esperaba, ¿no? Aún siendo un gobierno de izquierda. Me gustaría ahora empezar esta segunda ronda con Ania Pérez de Cuéllar para analizar un tema que en la anterior ronda ha estado ausente, pero que es clave, ¿no? Las reformas políticas y el objetivo que tiene el presente gobierno, que ayer lo ha ratificado la premier Mirta Vázquez, sobre un cambio constitucional, es una nueva constitución y, en fin, todo lo que esto deriva a lo largo de estos primeros 100 días, como la convocatoria a una asamblea constituyente, el referéndum, etcétera. Y la relación del Congreso, ¿no?, que tiene el Poder Ejecutivo con este Congreso y el Poder Ejecutivo. Ania Pérez de Cuéllar, adelante, por favor. Gracias. Estoy con el audio, ¿sí? Sí. Está bien. Gracias, Julio. Bueno, es un tema que da para conversar solo de ese tema en un espacio como este. Bueno, yo creo que es claro que el gobierno está, como ha dicho también Alessandra, planteando una reforma estructural del Estado, ¿no? Cuando plantea una nueva constitución, se lee detrás, obviamente, que lo que quiere plantear no solo es un nuevo pacto social o un nuevo contrato social, sino que también está planteando una reforma estructural del Estado. Algunos pueden discrepar, otros pueden estar de acuerdo. Lo que yo quisiera resaltar es que para eso es necesario no solo hacer pequeñas reformas o proyectos de ley como se han planteado hasta el momento, sino que tenemos que de alguna manera retroceder algunos pasos atrás y plantear claramente cuál es esa visión del nuevo Estado que queremos para poder resolver estas demandas justificadas, estos dolores que hemos vivido en los últimos casi 2 años, y también de cara a lo que queremos proyectar como país hacia afuera, pero también hacia adentro. Entonces, en esa línea, regreso a lo que la planteamos en el primer punto, y concuerdo con Alessandra en el sentido que se necesitan un correcto y un adecuado diseño de estas reformas estructurales. 2, se necesita para eso también una gran capacidad de gestión para implementarla, pero también se necesita financiamiento para ejecutarlas. Entonces, toda propuesta que se haga tiene que estar enmarcada en esta gran visión de Estado que queremos lograr. Y eso no se puede plantear, creo yo, en un contexto tan polarizado como este, digamos, de una manera tan directa. Creo que es necesario, como dije hace un momento, dar un paso, no sé si atrás, pero buscar esos espacios donde se abra el debate, donde se abra otra vez, se pongan las cartas sobre la mesa, de acuerdo, el Estado lo ha hecho, de hecho, en octubre, hace pocos días, se ha aprobado la política general del gobierno 2021-2026, y eso de alguna manera está poniendo las cartas sobre la mesa, qué es lo que quiere hacer el gobierno. Bueno, a partir de ahí es que todas las fuerzas vivas del Perú debemos aportar a esta construcción. Esto no es una construcción del partido, del gobierno.
Ojo, eso sucede en los regímenes totalitarios y populistas. Acá estamos y defendemos una democracia donde se construye de manera colectiva esa visión que queremos y esa política de gobierno que queremos. Obviamente, el gobierno que está a cargo del Estado plantea una propuesta y es ahí donde regreso al rol que tiene la oposición en este momento. Para mí es trascendental que la oposición revise eventos recientes de cuál ha sido su comportamiento frente al debate político, al debate de políticas públicas. Necesitamos una oposición seria, vigilante, responsable, pero que tenga capacidad de propuesta o de contrapropuesta. Es muy fácil ponerse en una situación de criticar todo lo que está haciendo el gobierno y no contraproponer nada, o irnos por un camino, a mi juicio, muy peligroso y muy facilista de la vacancia o de la... En algunos casos más extremos, ya hemos habido algunas corrientes que van inclusive con propuestas mucho más extremas. Yo creo que aquí tenemos que preservar nuestro Estado democrático. Y yo creo que ayer eso también se demostró. Estamos apostando por un régimen democrático y eso es sumamente saludable. Y eso implica, obviamente, mayor negociación, mayor discusión, de debatir, no estar de acuerdo, y obviamente eso cuesta, eso le cuesta a la oposición, nos cuesta a nosotros, pero también le cuesta al gobierno. Pero esa es la democracia, es el juego político. Y Mira, ahí quería hacerte una pregunta, si me permites una interrupción. Sí, Julio. Y en todo esto que tú hablas, introducir, como ya está introducido en el debate, el tema de un cambio en la Constitución o una nueva Constitución, como quiera verse, ¿qué tanto polariza, qué tanto dificulta o qué tanto facilita, según cada quien tenga su perspectiva, ¿no? Todo esto que tú mencionas en tu reciente intervención. Te permito, permíteme decirte, mejor dicho, de que tienes un minuto para responder. Gracias. Bueno, yo creo personalmente, no voy a opinar sobre si es correcto o no hacer un cambio de constitución. Yo creo que en política, o la política es el arte de gobernar, ¿ya? Y parte de ese arte es saber y medir los tiempos del país, medirle la temperatura a la nación. Yo no sé si este sea el momento correcto como para pedir y poner eso en agenda. Yo creo que además plantear una nueva constitución o plantear una asamblea constituyente, y muchos lo han dicho, se necesita, y lo que llaman en política, el tiempo constituyente. Yo no sé si hemos llegado a esta etapa. Lo que sí creo que es necesario es abrir un debate serio, alturado, político, sobre políticas de país. Ya hemos tenido experiencias anteriores donde existen foros donde se pueden conversar sobre estos temas. Entonces, en esa lógica del arte de gobernar y esa ciencia, y ojo que la política también es comunicación pública, entonces tenemos que saber en qué momento puede ser que la aspiración sea legítima. No estoy cuestionando esto. Lo que quiero decir es que el timing político es muy importante. Entonces, y en esa línea concluyo. Por ejemplo, toco el tema de la reforma tributaria. No voy a entrar a decir si la reforma es buena o no. Yo me pregunto, ¿era el momento correcto para plantear una reforma de ese tipo? Obviamente existe una presión por liquidez muy grande, pero yo me preguntaba, quizás lo óptimo hubiese sido esperar a tener el voto de confianza, y una vez obtenido el voto de confianza, se pedía o se ponía a debate una reforma tributaria. La delegación de facultades no es un debate, es deléguenle al Ejecutivo una capacidad de legislar. Lo mismo va a suceder con el retorno a clases, lo mismo va a suceder con la reforma de transporte que hemos visto. O sea, se necesitan esos espacios de discusión y de análisis.
luego eso podrá derivar o no en una nueva constitución o en la formación de una asamblea constituyente, eso lo veremos. Pero creo que hay que cuidar mucho los tiempos y tomarle la temperatura al país para saber en qué momento se ofrecen, qué se ofrece y cómo, ¿no? Ok, muchas gracias, Jania. Ahora vamos a contar con la participación del Mercuba y luego con Alexandra Ames para cerrar con Carlos Paredes en esta ronda. Elmer, tú en tu anterior intervención mencionaste la situación muy clara en que el Perú está en una mala posición en el ranking de igualdad de oportunidades, ¿no? Y hiciste hincapié, además, ¿no?, del tema de la reforma tributaria, que justo lo acaba de mencionar en tema del timing, Jania, ¿no? Ayer el ministro de Economía, en su intervención previo a la votación del voto de confianza, mencionó o estuvo optimista, ¿no?, sobre los resultados de los 3 últimos meses, sobre lo que él calificó de muy exitosa la colocación de 4.000 millones de bonos en el mercado internacional, sobre el crecimiento que para algunos es más rebote de algunos sectores de la economía. Mis inquietudes son las siguientes. ¿Cómo tú observas, digamos, una variable que es básica, la inversión privada, y otra variable que es básica, el empleo, ¿no? Tú en diversas entrevistas que has dado a Gestión y en tus columnas que escribes, has puesto énfasis en esos puntos, por ejemplo, entre otros muchos que haces hincapié, ¿no? Justo hoy día se acaba de publicar ya la encuesta de expectativas empresariales, y si bien todos los rubros han mejorado, sin embargo, hay 2 rubros que se mantienen en la zona pesimista: la inversión privada y la contratación de personal. ¿Cómo ves tú el manejo de la política macroeconómica en los próximos meses y qué es los márgenes, qué es lo que puede hacer el gobierno, considerando que es un gobierno de izquierda? Adelante, Alma. Primero, el tema de la puramente macro, digamos, no lo veo en problemas para nada, tampoco el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el tema inflacionario, sabemos que es un tema mundial que tiene que ver con el petróleo, con el gas, con los alimentos, ¿no? Todos los granos, etcétera. Y en el caso particular de Perú, Colombia y Chile, que es la Alianza del Pacífico, también con una fuerte devaluación que había en los 3 países, y los 3 por motivos políticos, ¿no? Entonces, también sabemos que esto ha pasado en los últimos 20 años y dura un tiempo y se desvanece como todo choque de oferta, o sea, va a terminar. Y no es la primera ni la última vez que se va a ir del rango meta del Banco Central la inflación por algunos meses, ¿no es cierto? Y va a volver a su raíz. Entonces, eso no es un problema hoy día, ¿no? Tampoco el lado fiscal. Mira, el mercado, Perú es un buen alumno y lo sigue siendo todavía, ¿no? Tiene un ratio de deuda PBI más bajo de la región y su riesgo país es el más bajo de la región, incluso con Chile, y ahí estamos al mismo nivel de riesgo país, ¿no? Viéndolo por el lado del soberano o el credit default swap. Entonces, la estabilidad macroeconómica es un requisito necesario para el desarrollo, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, el problema no está ahí, ¿no? Sino, a ver, ¿podríamos estar creciendo 6% con estos temas de intercambio? Sin duda, sin duda, ¿no? Estamos en el récord histórico de los últimos 40 años en temas de intercambio. Y cuando ha pasado eso en la década anterior, incluso en el año 2011 con Humala, crecíamos 6%, ¿no? Y había temor también de Humala, o con Alan García también, cuando comenzó, y crecíamos 6%, ¿no? Entonces, tendríamos que estar creciendo 6%. Mi problema es esa sensación de urgencia, ¿no? No es que Perú se debe estancar ni haber recesión, no, eso está descartado por ahora. El problema es que no estamos yendo a la velocidad que tendríamos que ir con esta subinversión que hay en Perú. Hay muchos sectores muy rentables todavía, ¿no? Y con estos precios, como digo, de las materias primas y el mundo rebotando, tendríamos que ir al 6% y no al 2%. Entonces, ¿qué hace para no ir al 2%, sino ir al 6%, ¿no es cierto? Y ahí está el tema de la Asamblea Constituyente. Si te lo dicen por todos los lados, que apenas se den las cosas,
vamos a cambiar el modelo económico, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, si uno escucha eso y les cree, bueno, se asusta y no invierte lo que tendría que invertir. Solamente sectores altamente rentables o con bajo riesgo, como por ejemplo la agroexportación, van a seguir a la velocidad crucero de antes. Pero otros sectores va a haber inversión, ¿no? No es cero. El crecimiento es cero, pero el flujo no es cero. Pero no es la que tendría que haber. Ese es un poco para matizar el tema del optimismo, que ser 2% es muy malo cuando podría ir mucho más rápido. Ahora bien, el gobierno va a tener que aprender a palos, ¿no? A palos, y lo está haciendo. Por ejemplo, en el caso de Camisea, ¿no? Se han dado cuenta que primero no pueden estatizar porque no tienen mayoría en el Congreso, segundo tampoco tienen la plata, y tercero, no es la culpa del consorcio la masificación. Entonces, han aprendido rápido que ahí no está el problema. Y yo apuesto que esto se va a ir apagando en las próximas semanas, ¿no? Y vamos a pasar a otro tema. Además que es muy caro, en verdad, tirar ductos hacia el sur, ¿no? Entonces, va a haber seguramente otra manera de hacerlo, más virtual, más con camiones. Entonces, o cuando uno observa el tema de la lejanía, es un gobierno muy lejano a las prácticas de la empresa privada. No, es por desconocimiento, por lejanía. Entonces, lo que tú no conoces, bueno, te da miedo, ¿no? No sabes de ese mundo. Pero van a aprender, como dice Ania, es un aprendizaje a palos, ¿no? Y tenemos 5 años y estamos todos en el mismo barco, tenemos que aprender a entendernos, pero va a ser costoso, ¿no? Y ese costo justamente es ese crecimiento bajo que uno observaría, que se refleja, como tú bien dices, en las expectativas que mide el Banco Central y una inversión privada que va a existir, pero no va a ser la que uno tendría que observar en un país como Perú cargado de urgencias, ¿no? Y entonces esa sensación de urgencia no la tenemos, pero yo apuesto a que poco a poco ese discurso va a ir cediendo y va a ir con la realidad, que es gestión. La gente va a pedir gestión. Y ahí hay un problema, porque el gobierno, si no es popular y si la economía no rebota mucho, puede quedar muy solitario, ¿no? El Congreso es el que es, ¿no? Hay una fuerte oposición de un tercio, el otro tercio podría darse vuelta también y ser un gobierno muy débil en un par de años, ¿no? Y eso sí eso realmente es peligroso para la democracia, para el país, para la economía y para todos los peruanos. Entonces, está condenado el profesor Castillo a ser exitoso, ¿no? Y ojalá que lo sea por el bien suyo y de todos nosotros. Pero para ser exitoso requiere ya mismo todavía arriar varias banderas, ¿no? Y no veo que lo esté haciendo en el corto plazo. Ahí, permíteme una pregunta, una respuesta corta. ¿Cómo manejar las expectativas de lo que se llama comúnmente el ciudadano de a pie, ¿no? Que quiere resultados en el corto plazo, ¿no? Hemos visto en las diversas encuestas que se publican la disminución de la popularidad del presidente Castillo, por ejemplo, en el sur, un bastión que él tuvo y que le permitió el triunfo en las elecciones. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Solamente con subsidios, bonos, ¿no? O cómo manejar ese tema? Sí, en verdad es un tema imposible, ¿no? No hay manera de que por el lado de bonos o subsidios al gas, por ejemplo, puedas tú sostener un apoyo presidencial, ¿no? Porque no existe el dinero para ello, y tiene pies muy cortos ese camino. El único remedio es que la gente tenga empleo y mejores salarios. Y si no cambias el discurso y el modo de operación visto hasta hoy día, esa gente va a perder la aprobación muy rápidamente, ¿no? Y ahí hay un peligro para todos y para la gobernabilidad. Como digo, la única manera de evitar eso es relanzar el crecimiento económico y no se ve eso en el corto plazo, ¿no? O sea, estamos viendo un callejón, ya no que el Congreso es opositor, que lo es, y tiene pocas ideas, las tiene pocas ideas, pero ya la opinión pública, si la opinión pública se voltea, es complejo, ¿no? Para un partido que no tiene respaldo en el Congreso. Gracias, Elmer. Ahora, veremos cómo lo ve Alexandra Ames. Alexandra, tú mencionaste en tu primera intervención el tema de la gestión en el Estado y el tema de los nombramientos. También lo han mencionado los otros panelistas, ¿no? Me gustaría que se pueda conocer desde tu perspectiva cómo es que eso se puede mejorar, cómo respetar o cómo construir una carrera de servicio público, ¿no? Y lograr mantener, o más que mantener, lograr mejorar justamente esa carrera.
Y lo segundo que te planteo es lo siguiente, ¿no? Cada anuncio importante que hay de políticas públicas, inmediatamente hay más enfrentamientos que consensos, ¿no? Y eso tiene que ver, porque a veces desde un lado del espectro político se habla más de imposición de ideas, ¿no? Y de otro, pero pocos hablan acercamientos para lograr consensos, ¿no? ¿Qué tan difícil le puede ser al gobierno o manejarse con un Congreso que, como lo acaba de recordar Elmer Puga, más de un tercio mantiene una posición dura, ¿no? En el legislativo. Adelante, Alexandra. Gracias. A ver, ¿cómo podemos mejorar? Pues yo no sé si en 5 minutos vaya a poder responder a la pregunta de cómo podemos mejorar la gestión pública. Ojalá en 5 minutos se pueda dar una respuesta contundente. Te Pero yo daremos un minuto más. Pero yo como gestora pública, como ex gestora pública, bueno, me he formado para esto y hoy trabajo formando justamente a funcionarios públicos. Me parece que la clave es que los funcionarios públicos puedan tener esta carrera meritocrática, no solo basados en los años de experiencia en términos cuantitativos, es decir, cantidad de años, sino cualitativos respecto a la capacidad de experiencia que yo realmente logro acumular para que en el futuro pueda tomar mejores decisiones en cuanto a las políticas públicas que voy diseñando e implementando. Y esto es lo que se entiende por la gestión basada en los datos. Ni siquiera en la evidencia, ¿no? No se trata de tener evidencia rigurosa necesariamente, que por supuesto es sumamente importante, pero no voy a entrar a la discusión académica de lo más riguroso que puede haber respecto a las evaluaciones de impacto, que tiene que haber sin duda también en el Estado, sino bajemos un poquito el nivel, la valla, y basémonos en la gestión basada en los datos. ¿Cuántos de los funcionarios públicos están hoy tomando decisiones en función al público objetivo que están atendiendo, al público objetivo que les falta atender, a los resultados que van obteniendo en función a estos esfuerzos que están haciendo? Mi contacto diario con los funcionarios públicos es permanente en función justamente a los desafíos que estos tienen, y esto está basado no en la falta de compromiso necesariamente. Creo que desde afuera, los que no han tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, suelen decir muy a la ligera que no hay compromiso adentro, y yo por el contrario veo que hay muchísimo compromiso, muchísimo esfuerzo dentro de los funcionarios públicos, pero este esfuerzo no está siendo costo efectivo, no se está traduciendo en el mayor impacto posible para las personas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el Perú alrededor de 180.000 millones de soles presupuestados, de los cuales 80.000 millones de soles van para programas presupuestales, que son alrededor de 80, 75, 80 programas presupuestales. Todos ellos orientados a buscar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en diferentes temas: seguridad ciudadana, lucha contra la pobreza, educación, agua, etc. El objetivo es que mejoren, es que estos recursos se transformen para crear valor público, para crear un valor importante, un resultado final importante que busca trabajar este programa presupuestal. De estos 80 programas presupuestales, apenas 10 tienen evaluaciones de impacto serias, rigurosas, que nos permiten saber y conocer cómo es la evaluación de impacto de estos programas. Es decir, de 80.000 millones de soles que se suelen invertir año a año en estos programas, no hay certezas respecto a si esto se está convirtiendo realmente en resultados para las personas. Entonces, en cuanto a no pongamos a los ciudadanos al centro de las decisiones y nos basemos en datos e información independientemente de la carrera que hayamos elegido, todo funcionario público tiene que mirar datos, tiene que mirar información para mejorar las decisiones que van tomando y apostar por el rediseño. De la poca evidencia que hay, tampoco se toman mejores decisiones. Vamos con un ejemplo: Hakuwiñay, este programa que busca mejorar los ingresos de los agricultores a través de capacidades agrícolas, técnicas productivas y también empresariales para negociar mejor con los acopiadores, etc. Es un programa muy exitoso, muy estudiado, que demuestra que realmente genera un impacto positivo en la mejora de los ingresos de los agricultores. Sin embargo, pese a esta evidencia, solo tiene presupuesto para llegar al 10% del público objetivo que debería llegar.
Es decir, hay un 90% de agricultores que necesitan el programa y que no llegan a este porque no tienen el presupuesto suficiente. Entonces me pregunto yo, habiendo esta evidencia, ¿por qué no se le da un mayor presupuesto a estos programas que funcionan y se empiezan a evaluar otros en donde no sabemos realmente qué está sucediendo con ellos, ¿no? Y con esto no apunto a que se cierren los programas sociales o los programas presupuestales, no, sino para saber cómo nos está yendo, saber cómo podemos mejorar y, por supuesto, apostar al rediseño, ¿no? Un poquito creo que por ahí va mi respuesta lo más breve posible. Bien, muchas gracias, Alexandra. Y antes de terminar y pasar con Carlos Paredes, ¿y eso qué significa? Digamos, para dar unos pasos, ¿es un tema de coordinación? ¿Es un tema de priorización al interior del Estado para que solamente para ampliar ese 10% de donde hay un feedback, una evaluación de estos programas presupuestales, ¿no? ¿Qué se requiere para progresivamente tener un mayor número de programas presupuestales evaluados y así poder priorizarlos, ¿no? Yo creo que es un tema de cultura. No estamos todavía los funcionarios públicos acostumbrados a trabajar en base a la información que se va generando. Tenemos miedo de cometer errores o que se muestren los errores públicamente y eso hace que ocultemos todo y preferimos seguir trabajando a ciegas antes de darnos cuenta de que hay un error. Y esto está justamente encadenado con la lógica de la falta de una carrera meritocrática, una carrera en el servicio civil estable, ¿no? Los funcionarios tienen mucho miedo y la falta de coordinación que existe en el Estado entre los sectores, entre los niveles de gobierno, también se da en parte por esta cultura de no saber cómo tomar decisiones que pueden ser arriesgadas para su propia estabilidad laboral. Gracias, Alexandra. Para cerrar este segundo bloque, ahora pasaremos con Carlos Paredes. Carlos, hemos hablado con tus predecesores. Jane habló de los timing políticos a propósito del tema constitucional, ¿no? Elmer Cuba mencionó que las preocupaciones tienen que ver más que todo con que no se está aprovechando los vientos favorables tanto del exterior y poder crecer a mayores tasas. Alexandra ha puesto el dedo en la llaga en cuanto a la necesidad de mantener la evaluación de los diversos programas presupuestales, ¿no? Y cambiar esta cultura que hay a nivel del sector público, de los funcionarios del sector público, ¿no? Pero hay un tema en el cual también mencionas muchas veces en tus columnas en gestión, que tiene que ver con las políticas sectoriales, ¿no? Desde el tema minero, el tema pesquero, ¿no? El tema de la industria, ¿no? En las cuales también en estos primeros 100 días se ha conocido muy poco, salvo esta propuesta, que todavía creo que está en pañales, sobre la segunda reforma agraria, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Qué desafíos en términos de políticas sectoriales tú ves, ¿no? ¿O qué cosas se pueden priorizar ahora que ya el gabinete de Mirta Vázquez ha logrado el voto de confianza? Sí, bueno, hay en el tema sectorial hay diferentes performances, ha habido una rotación importante de ministros, hay puestos clave como energía y minas, donde todavía faltan definiciones importantes. Hay otras instituciones, además de los ministerios, empresas públicas muy grandes, donde creo que han habido francos retrocesos. Hay instituciones como Indecopi que nos preocupan mucho porque es una institución central para el funcionamiento de mercados competitivos, desde donde se dan señales realmente importantes para que esta economía de mercado funcione en beneficio de todos y no de unos cuantos. Entonces, siempre me sorprende el grado de consenso, tal vez no me debería sorprender, que hay entre los panelistas, pero creo que regresamos todos al tema de la gestión, los nombramientos, la calificación de la gente encargada de hacer esto. Entonces, alguna de las propuestas que ha hecho Alexandra, bueno, ¿cómo pueden hacer esas evaluaciones gente que no tiene idea?
muy difícil. Yo me imagino, déjame poner una imagen que creo que puede ser útil. Imagínense ustedes que no son médicos cirujanos y los ponen en una sala de operación y tienen un paciente que necesita ser intervenido rápidamente. Y le dan ustedes el bisturí. Yo siento que eso es lo que le pasa, ¿no? A mí me sucede eso y bueno, lo que yo haría es buscar a la gente que puede ayudar a operar y salvarle la vida al paciente. Busco ayuda, busco a un médico cirujano. Aquí, en muchos casos, ni siquiera han traído a enfermeros que alguna vez hayan visto una operación en vivo. El resultado de la operación no es prometedor. Y eso creo que es un tema que se tiene que arreglar en los sectores, en las instituciones, para poder ser exitoso. Creo, tratando de buscar una nota positiva, siempre las hay, este rompimiento con Cerrón, o el ala cerronista, que da una oportunidad. Si ustedes miran estos 100 días, ha habido una búsqueda de copar puestos del Estado por gente allegada al partido de gobierno, pero no ha habido una rotación brutal. En algunos lugares sí, ¿no es cierto?, donde no habían tantas restricciones para hacerlas, pero no ha habido una rotación tan grande por las restricciones que se imponen, que tienes que cumplir unos requisitos mínimos. A pesar de esos requisitos mínimos hemos visto lo que hemos visto. Pero ha habido una desesperación, y lo conozco de cerca, con que la gente que traían del partido no calificaba, y no calificaba, y eso ha dado a que se extienda la permanencia en puestos de gente que venía del gobierno anterior. Esa desesperación era porque había una obligación de atender política, de atender a los miembros del partido, que sucede siempre. Esto no es algo que sea exclusivo de Castillo, sucede siempre, aquí en el Perú y en otros países. Este rompimiento con Cerrón es una oportunidad de ya no tener que llenar puestos clave con gente del partido que no necesariamente estaba preparada para ocuparlos, sino de traer a médicos cirujanos a la sala de operaciones. Creo que eso es una buena oportunidad. ¿Qué hacer en los sectores? ¿Qué hacer con la gestión pública? Yo creo que acá tenemos que empezar a caminar paso a paso, con ejemplos. Generar el consenso es importante, porque hay que ver cuál es el objetivo, ¿no? Hay gente que dice el objetivo es la vacancia ya, ¿no? Vacancia en one. Hay mucha gente de la derecha que piensa eso. Yo no comparto ese objetivo. Puedo estar muy frustrado a veces, pero creo que no solamente el tema de vacancias, sino es que viene después. Uno tiene que pensar un poquito más adelante. Entonces, yo creo que lo que tenemos, por lo menos pienso que es importante, preservar la democracia y mejorar el actuar de este gobierno. Es indispensable. Si no lo hace y lo vacan, será su responsabilidad. No creo que es justo echarle responsabilidad a la oposición. Si lo vacan por incapaz, es por la incapacidad del gobierno. Si lo vacan por traer a gente corrupta que no reúne los estándares mínimos, lo vacarán por sus actos. Entonces, pero creo que eso no es óptimo. Tenemos que aprender a vivir en democracia y a respetar el voto del pueblo. Tenemos un gobierno de izquierda, ha sido elegido para 5 años. Bueno, ojalá que este gobierno de izquierda pueda hacer una gestión más o menos ordenada que contribuya al bienestar de los peruanos, ¿no? Y para eso necesita traer gente, y creo que hay oportunidades, lo hablaré después, de hacer pequeños ejercicios
ejercicios con gente de la oposición para mejorar políticas concretas, para tender puentes, para generar consensos, para escuchar y reducir la enorme incertidumbre que han causado anuncios que no tienen ni pies ni cabeza como el tema de Camisea, entre muchos otros. Gracias, Carlos. Vamos a empezar esta última ronda y yo les voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas invitados, ¿no?, que podamos abordar 5 sugerencias que ustedes consideren claves, ya sea en el corto plazo o a mediano plazo, que el gabinete que ahora dirige Mirta Vázquez debería hacer, debería poner en marcha, debería iniciar, según sea el caso, ¿no?, a fin de poder reducir la incertidumbre que hoy tenemos, ¿no? Y voy a empezar esta tercera ronda con la participación de Elmer Cuba, que desde la política económica, desde la política sectorial, ¿no?, recibir 5 sugerencias que él considera claves que permitan reducir la incertidumbre, ¿no?, y esta situación de ánimo que hay entre los agentes económicos. Adelante, Elmer. Gracias, Julio. Primero, 5 sugerencias para que le vaya mejor al Perú: olvidarse del tema constituyente, porque no estamos en ese momento, ¿no? Como se muestran las encuestas nacionales que se han hecho recientemente, no es un tema que le preocupa a la mayoría de peruanos, solamente a un grupo muy politizado, ¿no?, que trata de meter el tema cuando el día a día del peruano no pasa por ahí, ¿no? Entonces, pero si lo mantienes ahí por todo lo alto, es como una bandera roja, ¿no?, a un toro. Entonces, no tiene mucho sentido ahí y no, es un sinsentido, digamos. O sea, yo me olvidaría del tema y trabajaría con lo que estoy. El Ejecutivo se llama así por algo, ¿no? Es Ejecutivo porque ejecuta, ¿no? No da leyes y está puesto ahí por el pueblo. Yo concuerdo mucho con Carlos, en verdad. Es un gobierno elegido por 5 años y ojalá que le vaya bien, ¿no? Entonces, y si lo va a hacer por cuenta propia, digamos, por sus propios errores. Entonces, primero, eliminar ese problema de la constituyente. Y 2, eso en sí mismo es positivo, pero hay muchos sectores que están esperando mejor coordinación en la gestión pública, ¿no? Hay muchas barreras microeconómicas en todos los sectores y que también inhiben la competencia, como bien lo sabe Indecopi, ¿no? Hay sectores donde no hay mucha competencia y hay otros sectores que no hay mucha inversión porque hay problemas hasta de reglamento, ¿no? Y de acción colectiva. Por lo tanto, resolverlos, ¿no? Resolverlos para desatar las fuerzas de mercado que nos lleven a crecer más rápido. Tercero está el tema laboral, ¿no? El tema laboral es central. La ministra actual y la anterior se han mantenido en sus 13 de afectar, por un lado, al sector público, ¿no?, con el tema del CAS, por ejemplo, y afectar también al mundo privado, con el tema de los servicios y en general una contrarreforma laboral, ¿no? Ni siquiera una reforma, es volver a una cosa que no existe en el mundo, ¿no? Y en un país, además, con la mayoría informales. Entonces, no se escucha nada al respecto. O sea, tenemos un elefante en la sala llamado informalidad laboral. Tenemos un gobierno de izquierda. O sea, un gobierno de izquierda que nos dice para la informalidad laboral, que es un problema del pueblo. El pueblo, ¿no? Un tercio de ese pueblo urbano es independiente. ¿Qué me ofreces al independiente urbano? ¿Qué le ofreces al informal, ¿no?, que tiene unos severos problemas porque no va a tener pensiones, no tiene vacaciones, no tiene CTS, ¿no? ¿Qué le ofreces a él, a tu votante, por el lado laboral? Y tercero, el tema de un cuarto tema a tu pregunta, el tema de actividades ilegales. Un gobierno de izquierdas, ¿qué piensa de las actividades ilegales? Minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, ¿no? Corrupción. ¿Cuáles son sus propuestas para 5 años, ¿no? Si tuviésemos ahí un listado de cosas por hacer, sin duda tendría mucho más apoyo de los partidos y del centro, y la opinión pública y los medios, ¿no? Pero queremos cosas en grande, un gobierno que recién comienza y de izquierdas, es el primer gobierno de izquierdas desde la vuelta de la democracia. Lo demás no ha sido así. El Partido Nacionalista no era de izquierda, Toledo no era de izquierda. Ha podido llegar con el voto del pueblo, pero no era de izquierda. Este es el primer gobierno de izquierda que tenemos en 20 años.
¿cuáles son sus mejores propuestas? Estamos escuchando, ¿no? Y estamos dando ideas también, como por ejemplo parte de tu pregunta. Y si solamente tienen en el maletín una cuasi segunda reforma agraria con un mal nombre puesto, si solamente tienen en el maletín quitar la parte no imponible del impuesto a la renta y subir el impuesto marginal, sería muy decepcionante, tanto para todos los peruanos como para la izquierda misma, que yo pensaba que tenía mejores ambiciones, ¿no? Gracias, Elmer. Ahora seguimos con Jania Pérez de Cuellar, ¿no? Me he quedado con su frase del el timing constituyente. Bueno, el timing para los próximos meses, ¿qué te indica? ¿Qué sugieres, ¿no? Para, como decía Elmer, tener un Perú mejor y podamos disminuir esta incertidumbre que hay en el país. Adelante, Jania. Gracias, Julio. Bueno, yo rescato lo que planteó Carlos en su momento, que es mejorar el actuar. Yo también me sitúo en esa dimensión y en ese plano. Y en esa línea, yo quisiera salir un poquito de lo que tiene que hacer el gobierno. Yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo en lo que tiene que hacer. Y referirme más bien a un actor que para mí es sumamente trascendental y que tiene que ver con, digamos, en lo que yo he estado comprometida, no solo en pensamiento, en corazón, en alma, y que muchas veces también me ha quitado el sueño, que es los actores económicos y el juego del mercado. Todos sabemos que en una política o en una política nacional hay básicamente tres grandes actores: el sector público, el sector privado y la sociedad civil más o menos organizada. Yo veo que esos actores hoy por hoy se han dividido en tres grandes grupos, ¿ya? Lo que yo llamo los ninis, o sea, los que no saben, no opinan, están ahí, los opositores y los oportunistas, ¿ya? Pero sin embargo, a mí me hace falta ese grupo, y yo creo que estamos huérfanos de los constructores, de los edificadores. Y es por eso que en ese sentido concuerdo con Carlos y bueno, un poco el tenor y el sentido de esta conversa ha ido ahí, ¿no? Es decir, cómo podemos construir, cómo podemos edificar y aportar al gobierno. En ese sentido, creo que, y regresando a lo que dije inicialmente de mi involucramiento y mi compromiso con los temas relacionados al mercado o a la dinámica de los mercados, creo que se ha instalado en la agenda pública un mensaje que considero personalmente muy preocupante, y es que los empresarios están en contra del gobierno. Yo creo que definitivamente hay grupos que forman parte de la oposición y de la oposición más recalcitrante, pero creo que hay un gran segmento del sector empresarial que está más bien preocupado y que tiene una legítima preocupación sobre cuál va a ser el futuro del clima de proinversión, ya lo hemos dicho, pro mercado, pro empresa. Y yo creo que esto es parte de este discurso medio maniqueo con el que se llegó también al poder, pero permitió ganar, pero definitivamente no va a permitir gobernar. Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos un sector empresarial que esté dispuesto a ser constructor o edificador. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo creo que de alguna manera el empresariado sabe bien definir el costo de oportunidad y el riesgo, ¿cierto? No hay, creo que, mejores perfiles para definir costo, oportunidad y riesgo. Y yo creo que le toca hoy al empresariado justamente hacer un análisis del costo-oportunidad versus el riesgo que se puede correr
no solamente los negocios, sino la propia economía y el desarrollo económico y social del Perú. En ese sentido, creo que el empresariado tiene un rol y una oportunidad de oro en este momento. Estamos, diríamos, y perdóneme, voy a detallar acá un poquito y pido que me dé quizás un minutito más de tiempo, podríamos decir que hoy el sector empresarial está en una desventaja comparativa, para utilizar los términos que ellos usan. ¿Por qué desventaja comparativa? Porque finalmente quien marca las reglas de juego de los mercados es el gobierno. Quien marca la política económica es el gobierno. Versus frente a un gobierno que no ha dado señales claras y en algunos casos más bien se ha ido en contra de este sistema, obviamente el sector empresarial se siente en desventaja. Pero yo creo que ahí el propio sector empresarial está subestimando su propia capacidad de convertir una desventaja comparativa en una ventaja competitiva. ¿Y a qué me refiero con ventaja competitiva? Todos los empresarios saben y sabemos, o los que hemos tenido una experiencia empresarial, que para lograr una ventaja competitiva, ¿qué es lo que se necesita básicamente? Innovar, liderazgo y obviamente una estrategia de diferenciación. Si estas estrategias, que suelen ser estrategias de gestión, las trasladamos a una estrategia de gestión política, yo creo que otra vez el sector empresarial tiene una oportunidad muy grande. ¿A qué me refiero con innovación? Yo creo que el sector empresarial, probablemente a través de los gremios, tienen la oportunidad en estos momentos de hacer propuestas concretas sobre políticas concretas. Hablábamos hace un momento de Indecopi y el tema de los mercados altamente concentrados. Se ha hablado en su momento sobre el tema de la política comercial. Bueno, yo creo que ya es hora que los gremios salgan a hacer propuestas concretas sobre cuál es la opinión, cuáles son las vías o las rutas que el sector empresarial propone para, de esta manera, de alguna manera, cubrir los espacios vacíos que el propio gobierno, ya sea por desconocimiento o ya sea porque no cree en eso, puedan de alguna manera también marcar la agenda. Yo creo que, una vez más, y ahí voy otra vez a la idea, entonces, innovación en el sentido, ¿en qué me refiero? Es decir, innovar, traer ideas frescas, traer ideas modernas, para hacer contrapeso a lo que nos podría estar proponiendo el gobierno. Liderazgo, del cual hablé, ¿qué significa? Que los empresarios estén dispuestos a involucrarse activamente en la agenda del desarrollo económico. 30 segundos. 30 segundos. Y finalmente, creo que hay espacios, entonces la idea es retomar este liderazgo empresarial y ver cómo aporta a la agenda de desarrollo económico y social del país. Y otra idea que tengo, que me parece sumamente importante, es recuperar aquellos espacios o iniciativas que se están dando. Tenemos el CADE 2021, que es un espacio que apunta a aportes, que puede ser interesante, pueden haber otros espacios más, y creo, y con esto concluyo, que hay un espacio sumamente interesante, un foro al cual debemos volcarnos otra vez y de alguna manera repotenciarlo aún más, que es el Acuerdo Nacional. Debemos de recordar que la historia del Acuerdo Nacional y cuándo se gestó este Acuerdo Nacional. Justamente en un momento de mucha conflictividad, estábamos reinsertándonos a la democracia, salíamos de un gobierno de transición, y yo creo que es un espacio donde confluyen todas estas fuerzas vivas del Perú, y es ahí donde debemos
confluir con aportes y con ideas, y por qué no también recuperar esta idea del acuerdo nacional descentralizado, ¿no? Donde también se puedan recoger todas las opiniones, no solamente del establishment de Lima, sino también de todas las regiones. Eso sería básicamente en este pequeñito tiempo que tengo, pero bueno, da para muchísimo más. Gracias, Jania. Para terminar esta ronda, ahora dejo en el uso la palabra a Alexandra Ames sobre las recomendaciones, sugerencias que considera importantes se puede tomar luego de que el gabinete haya recibido el voto de confianza el día de ayer. Adelante, Alexandra. Sí, gracias. Yo creo que va en la línea casi a manera de conclusión de lo que he venido mencionando a lo largo de las intervenciones, y es que si es que realmente este es un gobierno que busca generar cambios positivos a favor de la gente, eh, tiene que empezar a preguntarse y a agendar el tema de la reforma del servicio civil y la reforma del Estado para generar la posibilidad de convertir estos recursos públicos que tenemos, los escasos recursos públicos que tenemos, en progreso para las personas. Esto es clave. Si no nos concentramos en ver cómo mejorar el aparato burocrático, de nada sirve tratar de ponerle más gasolina a un carro cuyo motor no camina, ¿no? Entonces, es urgente apostar por el rediseño del proceso burocrático, por promover una cultura dentro del servicio civil de gente no solo comprometida y proba, que son valores muy necesitados en el Estado, muy importantes para el Estado, sino también para estos valores vinculados a la innovación y a la capacidad de tener empatía con respecto a los ciudadanos que van a recibir las políticas públicas. Yo no sé si hay realmente un momento constituyente o no, pero lo que sí sé es que hay un momento para cambios. Y el cambio no se va a dar necesariamente con el cambio de una constitución, sino que el cambio viene justamente desde adentro. Creo que hoy más que nunca, haber crecido 10 puntos en términos de pobreza eh, después de la pandemia, ver que gente con mucho dolor ha tenido que desprenderse de sus bienes, sortear sus autos para pagar cuentas de hospitales y no tener dónde enterrar literalmente a sus muertos, pues eso es algo que debería dolernos a todos, no solamente a los que han sufrido esto directamente, sino a todos los peruanos. Y tenemos que empezar a pensar nuevamente en cuál es esta razón de ser del Estado, más allá de generar leyes, normas, y temas más normativos, y ver también, evidentemente, también el crecimiento económico como un fin en sí mismo, ¿no? Esto ya lo ha dicho Elmer en reiteradas oportunidades también. La idea es cómo convertimos esto desde la perspectiva micro para que llegue realmente a los bolsillos de la gente y sobre todo a aquellas personas que necesitan más del Estado, ¿no? Entonces mi apuesta es promover por estos dos temas súper ausentes en ambos discursos de los primeros ministros que hemos tenido, que es la reforma del servicio civil y la reforma del Estado para modernizar. Gracias, Alexandra. Nos queda exactamente 5 minutos para concluir. Tenemos algunas preguntas. Le voy a pedir exactamente 1 minuto con una pregunta que es para todos, ¿no? Y dentro de las preguntas que me han alcanzado, he escogido una de ellas, ¿no? Que es una preocupación para los que tienen pensiones y los que no tienen pensiones, ¿no? Y es, ¿qué hacer frente a las propuestas que en la campaña o qué se puede hacer en todo caso si hay otras propuestas sobre el sistema de pensiones? Voy a empezar ahora con Carlos Paredes. Adelante, Carlos. 1 minuto, por favor. Carlos. Bueno, mientras que Carlos... no, ahí estoy. Sí. En el país hay una población de gente mayor ya en edad de jubilación que nunca aportó a ninguno de los sistemas de pensiones, y si aportó a alguno de ellos, las pensiones que le resultan son mínimas. Este es un problema de cómo un Estado, una sociedad hace frente a una necesidad real de esta gente, y la parte fiscal pasa por el presupuesto, como siempre ha sido un sistema
con no cuotas individuales. Creo que hay que pensar en ir al sistema privado con tu cuenta personal. Puedes tener algún tipo de transformación del sistema público hacia la cuenta personal, pero la realidad es que mucha gente no le va a alcanzar. Y durante mucho tiempo, vamos a tener que subsidiar a esa gente. Y eso va a seguir, no es que esto va a seguir siendo parte del presupuesto público. Ok, gracias, Carlos. Un minuto, Alexandra Ames. El sistema de protección social es algo básico, clave, que parte desde de todo el ciclo de vida, ¿no?, de los ciudadanos. Es una reforma que se tiene que dar, pero el debate tiene que ser sumamente alturado. Nadie le tiene que tener miedo al debate, pero no podemos contaminarlo con un debate político no constructivo, sino más bien con soluciones técnicas. Algo que yo siempre repito es que las decisiones son políticas, pero las soluciones son técnicas. Y aquí lo que tenemos que hacer es poner en el centro el debate a los ciudadanos y pensar sobre todo en aquellos que son más vulnerables. Eso es. Gracias, Alexandra. Elmer Cuba, un minuto, por favor. Las pensiones justas son las que uno obtiene sin aportar lo suficiente en 40 años y otro me las financia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Hay un financiamiento mínimo en un país de ingresos medios, con mucha desigualdad de ingreso y mucha informalidad. Va a tener que ser así. Pensiones justas me las financia otro, que sí pudo ahorrar, ¿no? Pero el tema es de grado. Esa pensión, ¿dónde la cortamos? Esa pensión universal. Y va a ser lo que las finanzas públicas nos puedan dar. Perú no es, pues, no es Francia, ¿no es cierto? Un estado de bienestar. Entonces, van a tener seguramente pensiones como las de pensión 65 generalizadas y los demás proporcionalmente a su aporte, ¿no? Pero con fondos públicos sin duda, pero sin cargar a la parte formal, es decir, con impuestos generales, ¿no? Porque lo otro no tiene mucho sentido, cargar a este pequeño mundo formal. Si fuese al revés, o sea, si la informalidad fuese 30%, sí estaría de acuerdo, pero como la informalidad es 70%, no alcanza esa presión a ese pequeño grupito. O sea, no me quites a mi pensión futura, sino dale de los fondos públicos, ¿no? Pero va a ser así por un buen tiempo. Gracias, Elmer. Y para terminar, y llegamos justo a las 10, Jania Pérez de Cuellar. Adelante, Jania, un minuto. A ver, bueno, concuerdo en que el sistema tal el cual está en este momento vigente no es viable y que es necesario definitivamente hacer una reforma del sistema de pensión. Esta reforma, como bien dice Alessandra, tiene que ser debatida con un rigor técnico y basada en evidencia. Toda política pública tiene que tener un sustento de evidencia, de data, pero también de proyección. Efectivamente, con tasas de informalidad del 70%, es imposible pensar que este 30% va a poder subsidiar el resto. Entonces, inclusive yo agregaría más. Parte de este 30 que son formales no necesariamente ganan lo suficiente como para poder inclusive solventar su propia vejez. Entonces, yo concuerdo en que tendría que haber, al menos durante una etapa de transición, que hay que determinar de qué manera y cómo, un subsidio, un sistema mixto, ¿no? Donde a través de programas focalizados y mejor diseñados y mejor gestionados por técnicos y por esta burocracia solvente, se pueda ir trasladándose a un sistema, digamos, más individual. Entonces, tenemos que discutir. Esta es una de las grandes reformas que deben ser discutidas y debatidas. No sé si lograr consensos, pero sí de alguna manera establecer un norte claro hacia dónde queremos ser y qué tipo de estado de bienestar queremos ser. Yo creo que eso es muy importante.
Gracias, Jania. Bueno, estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta sobre sus opiniones a todos los que están participando a través de las redes sociales o conectados directamente al Zoom. El mismo que va a estar disponible sobre el día de hoy. La constancia respectiva saldrá con los nombres y apellidos que se ingresen en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Muchas gracias, estimados panelistas, muchas gracias, Jania, muchas gracias, Alexandra, muchas gracias, Elmer y Carlos, que también es coorganizador del evento, por su participación y sus importantes reflexiones. Damos de esta manera concluido el debate de políticas públicas sobre los primeros 100 días del gobierno. Agradecemos a todos los que se han conectado en este Zoom y a través de las redes sociales por su participación. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, de la consultora Intelfin y del diario Gestión, agradecemos su participación. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Julio. Gracias. Gracias a todos. ¿Ah? Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y Gracias. espero poder Buenos contar días. con ustedes Luego. en una próxima oportunidad. Gracias nuevamente. Nos vemos. Hasta luego. Chao.